Hermanos, muy buenas tardes o buenas noches. Tengo 5 de la tarde, bueno, 4:58, 2 minutos para las 5. Y eh, este momento quisiera hablar acerca, siguiendo la misma línea de los que vinieron a los Estados Unidos. Estuve hablando acerca de los separatistas o llamados peregrinos que vinieron en 1620 y que fueron prácticamente los padres de esta nación. Pero lo que también sucede y sucedió en mucha mayor escala es la segunda ola de inmigración a este país, 10 años más tarde. Estamos hablando de 1630. Recuerde, la primera ola fue de los peregrinos, de los separatistas ingleses, porque ellos decidieron salirse del sistema eclesiástico de los anglicanos, porque ellos veían de que el anglicanismo era prácticamente catolicismo romano, pero de Inglaterra. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que ellos se separan y vienen, no, en 1620 llegan aquí. Pero 10 años más tarde sucede otra ola de inmigración de Inglaterra. Y de eso vamos a hablar hoy. Vamos a hacer una oración. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia. Y que esta hora, Señor, sea de conocimiento para ver cómo tú has trabajado durante la historia. Cómo tú levantaste hombres como Lutero, Juan Calvino, John Knox, los presbiterianos, los puritanos. Y trajiste aquí, en esta parte del continente. Gracias, Señor, y que pueda esto ser de ayuda en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, muchos preguntan la providencia de Dios. Pero si no se entiende la providencia de Dios en asuntos concretos, queda solamente en teoría, idealismo. Y eso no ayuda absolutamente para nada. Cuando preguntan, dame evidencia de que Lutero y Calvino realmente valió la pena lo que ellos hicieron. ¿Ok? Valió la pena lo que ellos hicieron. Bueno, la mayor evidencia en un minuto, no, menos de un minuto, en un segundo, Estados Unidos de América. Eso. Ahora, si ellos quieren más explicación, más extensa, bueno, se puede empezar con Escocia, los presbiterianos pactantes en Escocia, 1638, 1643, ¿no? Cuando ellos realmente fue el primer país en donde el parlamento escocés entonces aprueba el presbiterianismo como la única verdadera religión de la tierra. Así lo dijeron. ¿Ok? La única verdadera, pura religión de la tierra, el presbiterianismo. Ok, si hay amigos aquí que son evangélicos o bautistas y se enojan, bueno, no se enojan conmigo. Ellos lo hicieron así. Porque no había otra alternativa al catolicismo romano. Pero no solamente que no había otra alternativa, era la mejor alternativa. Era la mejor alternativa. ¿Ok? Fundamentados en la palabra de Dios, una liturgia totalmente escritural, ¿no? Donde se adoraba a Dios, el centro de la adoración, de donde la palabra de Dios, la Biblia, se expondía de una manera expositiva, ¿no? Sin contar cuentos, chistes, aventuras, ¿no? De vacaciones, no, era las escrituras, y donde la adoración no era en base, digamos, a lo que yo me inspiro, ¿no? De lo que hacen los evangélicos en toda Latinoamérica, sino a los salmos inspirados por Dios. Así es, así fue, verdadera reforma, verdadera presbiterianismo. Y los sacramentos, ¿no? El pan, se rompía el pan, se compartía el pan, tenía que romperse el pan, tenía que la copa del vino pasar a todos, ¿no? En donde la profesión de fe, el sacramento, se hacía al creyente que confesaba la fe en Cristo, se le bautizaba, y al mismo tiempo, si tenía hijitos o hijas, entonces recibían el sello y señal del pacto de pequeños. Entonces el bautismo viene a ser sello y señal del pacto en la iglesia pactual, confesional, y las confesiones, los catecismos, o sea, todo un sistema de religión pura en el cristianismo. Así fue. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, ya para fines del siglo XVI muere Juan Calvino. Pero todos sus discípulos que vinieron a Ginebra, especialmente de Inglaterra, ¿no? Porque en Inglaterra querían hacer lo mismo, lo que hicieron en Escocia.
lo que iban a hacer en Francia, pero los españoles católicos eliminaron, destrozaron, aniquilaron a todos los hugonotes. O sea, nunca Francia se convirtió en protestante. Hubiera sido la primera nación y muy fuerte, porque los hugonotes eran gente trabajadora. Recuerde que ellos fueron los que sentaron las bases para el libre mercado cuando vienen a los Estados Unidos de América, ¿no? La propiedad privada, el libre mercado, la defensa, el derecho a la defensa personal, el derecho a adorar a Dios libremente sin intervención del Estado. Eso es, muchos no saben absolutamente, pero eso es de los hugonotes. ¿De dónde aprendieron ellos? Bueno, de las enseñanzas del francés. ¿Cuál francés? ¿Cuál francés? Juan Calvino. Juan Calvino. O sea, Juan Calvino murió sin siquiera imaginarse la extensión de su trabajo. Bueno, ellos miraron todo eso, los teólogos de Inglaterra, y dijeron, bueno, tenemos que hacer algo aquí. Porque aquí el anglicanismo prácticamente es catolicismo romano, con la diferencia que es catolicismo inglés. Un sistema de gobierno, prácticamente no creemos en el Papa, pero nuestro obispo es como un Papa. No hay reforma, solamente se cambiaron de nombre, de vestimenta, pero es lo mismo, ¿no? Entonces los teólogos, hubieron dos grupos, uno que dijeron, nos separamos de la iglesia, y en 1600 vienen aquí a los Estados Unidos, llamados los separatistas ingleses. Pero otros se quedaron ahí. Los mejores teólogos de Cambridge, de la Universidad de Cambridge, de la Universidad de Oxford, se quedaron ahí. Porque dijeron, bueno, estamos de acuerdo con los separatistas, pero no nos vamos a separar. Vamos a trabajar desde adentro. El cambio tiene que ser desde adentro. Bueno, pero ¿cómo va a ser el cambio desde adentro cuando tienen un rey, Charles I de Inglaterra, que es totalmente opuesto, ¿no?, al puritanismo, porque lo veían muy radical? Ahora, recuerde esto bien, recuerde esto, es algo muy importante en la historia. Por eso que política, historia. Hoy en día creen que política, historia. No. Política, historia. Así va. Lo que lleva a la política sigue la religión, y que lleva a la religión sigue la política. Eso es así. Y así fue en el siglo XVII. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Charles I favorece el anglicanismo, y anglicanos significa no puritano, más bien arminianismo, ¿no? Pero los puritanos, que no se llamaban puritanos, es un nombre que le dijeron a ellos, llamémosles teólogos, los teólogos ingleses de influencia calvinista. A ellos dijeron, no, tenemos que acabar todo esto, tenemos que realmente cambiar. Tiene que haber una reforma, como lo hubo en Ginebra, como lo hubo con los que querían hacer los hugonotes, lo que hicieron en Escocia. Oiga, ellos decían, tenemos que hacer lo que hicieron en Escocia, y lo vamos a hacer, ¿no? Pero Charles I, que era el rey, tenía simpatías, ¿no?, con el catolicismo, con su sistema de gobierno, ¿no? Además, él se casó con la princesa Henrietta María, ¿no?, que era católica romana, ¿no? Y además el arzobispo anglicano Laud, arminiano 100%, odiaba, este hombre odiaba a los a los teólogos ingleses calvinistas, ¿no? Él estaba en contra de la reforma en Escocia, en Francia, en Ginebra, en Alemania, totalmente antirreforma. ¿Cuáles eran los puntos que los teólogos reformados en Inglaterra estaban protestando? Ellos querían que el reinado se separe de la Iglesia Católica Romana y de todas sus tradiciones. Ellos querían, por ejemplo, que el sistema de gobierno episcopal, que viene a ser la base del catolicismo romano, sea rechazado, y que más bien se acepte un gobierno presbiteriano, reformado, ¿no? Y en teología también, así como lo en ese entonces hubo en Ginebra, en Escocia, ¿no? Ellos estaban buscando por una simplificada forma de liturgia y adoración.
Es decir, ellos estaban en contra de todo el aparato religioso anglicano, que era prácticamente una copia del catolicismo romano. Ellos lo consideraban que era idolatría, ellos consideraban que era vanidad, ellos consideraban inclusive su música que era una abominación al Señor. Ellos siempre abogaban por la simpleza del retorno a los salmos como único libro de adoración. Sin humo, sin todo ese aparato ritual que el episcopalismo y también el catolicismo enseñaban en sus liturgias. Ellos enfatizaron un estudio personal y de comunidad de las escrituras, ¿no? Ellos enfatizaron, por ejemplo, el atender a los sermones públicos, ¿no? En donde van a escuchar no la misa de un sacerdote católico que no entiende absolutamente nada de la Biblia, sino más bien por un pastor predicador con el don de la predicación, ¿no? Y que no esté limitado a lo que dice el Estado, sino que conozca la Biblia en sus idiomas originales y que dé una exposición amplia de las Escrituras. Y al mismo tiempo, la estricta observancia del primer día de la semana o el sábado cristiano. Y al mismo tiempo rechazar todo el calendario, ellos le llamaban papista o romanista, ¿no? En donde cada día era dedicado a un santo. Entonces estos puritanos eran, diríamos, casi igual como los separatistas, ¿no? La diferencia es que estos eran gente altamente intelectual, altamente educada, conocían de teología, conocían de filosofía, conocían de medicina inclusive, de educación. Eran personas versadas en todo aspecto académico, los mejores de las universidades que tuvo Inglaterra. O sea, no eran ignorantes, eran profesores, eran personas que conocían prácticamente toda la rama del saber de ese entonces y escribieron cantidad de libros. No había luz, no había computadora, solamente con vela y una pluma de tinta y escribir tratados de teología, de filosofía, increíble. Se quemaban literalmente las pestañas. Murieron escribiendo. No vivían para otra cosa más, sino para escribir, enseñar, escribir, y todo eso, por la gracia de Dios, lo tenemos ahora. Están en todas las bibliotecas en Europa, especialmente en Inglaterra. Lo triste es que en Inglaterra no lo leen sus obras, ya sea porque no les interesa, dijo, esos son muertos, obras de hombres muertos, o por ignorancia, porque no saben, muchos no saben la historia, igual que en este país, que en Estados Unidos. Lo que les estoy diciendo, no saben muchos que se gradúan de las escuelas. Yo he hablado con ellos y me quedan mirando como que si estoy hablando y me dicen, ¿y de qué país está hablando? Oiga, que alguien te diga de qué país está hablando cuando le dices la historia de su país, hay un problema y un problema grande. Pero ¿de quién es la culpa? Bueno, uno puede decir, bueno, los padres. Sí, el padre tiene que educar, pero también tiene que trabajar. Muchos padres no tienen tiempo, llegan del trabajo cansados, comen, cenan, se duermen hasta el día siguiente. No hay tiempo para eso. Y si quieren, no saben cómo empezar. Las escuelas, marxistas, ateos, evolucionistas, LGTB, no espere que ellos le van a enseñar. La iglesia, uno diría, bueno, pero la iglesia, ¿no? Sí, pero no. Porque las iglesias aquí, en el aspecto evangélico, no estamos hablando de los católicos, sino evangélico, es un momento de entretenimiento. 2, 3 horas de entretenimiento, ¿no? Cada semana, y sí, pasan buen tiempo, pero nada más. Es un buen tiempo de entretenimiento. En otras palabras, si dejan de existir honestamente, si en este momento las iglesias evangélicas cierran sus puertas, no se viene el fin del mundo. Al contrario, nadie se va a dar cuenta que cerraron las iglesias. Se los digo así literalmente. ¿No? Por ejemplo, estoy hablando con usted.
si aquí donde vivo hay cantidad de iglesias evangélicas, si cierran, oiga, a la gente no le va a afectar ni un pelo. Nada. Al contrario, van a decir, oh, se cerró esa iglesia. Pues yo ni sabía. Y sigue normal. Para que se den cuenta que es irrelevante la existencia de muchas iglesias evangélicas. Y vuelvo a repetirlo, irrelevante, con letra mayúscula. Porque así es. De verdad. Tal vez lo van a convertir en un club de deportes, gimnasio, lo que sea. Pero en fin, estos puritanos estaban buscando eso. Ahora, ¿cómo empezó que ellos comenzaban a venir por aquí? Bueno, este rey, Charles I, rey de Inglaterra, disolvió el parlamento, política, en 1629. ¿No? Cuando lo disolvió el parlamento, entonces solamente él se convierte en rey y tirano. Y comienza a oponerse y a rechazar toda intención de los teólogos de Cambridge, de Oxford, que eran los puritanos. ¿Ok? Y bueno, esto dio lugar a que mucha gente se preocupe. Es como que cierren el Congreso, lo mismo. Hay países en Latinoamérica que cerraron el Congreso, ¿no? Y dicen, bueno, ¿y qué pasa ahora con mis libertades civiles? Algo parecido. Y hubo una gran persecución. Favorecían en religión al anglicanismo arminiano, pero no a los presbiterianos, no a los teólogos calvinistas, los cuales ellos querían una reforma en la iglesia, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, esto hizo que muchos huyan de Inglaterra. Sí, se van de Inglaterra porque fue un momento hostil. Políticamente no se podía vivir ahí, al menos que seas anglicano, arminiano. Inclusive los católicos salieron de ahí. Se fueron a otros países en Europa. Puritanos también. Pero un grupo, de este grupo de los calvinistas, de los teólogos ingleses, que estudiaban, que predicaban, que escribían, gente altamente súper inteligente, dijeron, bueno, nuestros amigos los separatistas están en el nuevo continente, así lo decían. Sí, hace 10 años que están ahí y nos están diciendo que esa tierra es amplia, prácticamente es virgen. ¿Por qué no vamos allá? Ir a ese, pero no conocemos, no sabemos el idioma, es inhóspito, hemos escuchado que inclusive algunas colonias han desaparecido por enfermedad. Hay nativos, hay indios, hay salvajes que los matan, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿qué quieren? Aquí no podemos reformar. En otros países de Europa no sabemos el idioma. Ya vimos que nuestros hermanos separatistas fueron allí a Holanda en 1609, no hablaban holandés, regresaron aquí, ahora están viviendo allá y están prosperando en esa parte. Entonces ya con la idea de venir a este país comenzó a surgir entre los teólogos puritanos. Estamos hablando de 1629. Antes de seguir, ¿de dónde viene la palabra puritano? Bueno, es un epíteto, ¿no? Es un, diríamos, apodo que lo ponían, o que los enemigos de los teólogos calvinistas le pusieron a esta gente, a estos teólogos, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos estaban buscando la pureza en doctrina, adoración en la iglesia anglicana. Entonces, en una forma de burla, decían, estos son los puritanos. Ellos se llamaban santos o precisionistas. Precisionista porque la misma palabra indica precisión en teología. Precisión en teología. Lo que hoy no existe. Santos porque la Biblia llama santos, ¿no? Pablo se dirige a todos los cristianos, no usa la palabra cristiano, él llama a los santos y fieles en Cristo. Es lo que dice Pablo. Él nunca usa esa palabra. Entonces ellos lo llamaban así, los puritanos, ¿no? Más o menos ya en el tiempo de 1553, durante el reinado de la reina María, o Mary la Sangrienta, porque la llamaban Mary la Sangrienta, no porque era
vampira, sino porque ella fue la reina católica en Inglaterra que mandó a la hoguera a cantidad de protestantes. A todos los que estaban y eran calvinistas, los puso en la hoguera, los quemó. Por eso le llaman Mary, Bloody Mary o María la Sangrienta. Era increíble esta mujer la persecución que hizo en Inglaterra. Entonces, los primeros puritanos o teólogos querían justamente purificar la iglesia de Inglaterra de cualquier influencia católica romana, ¿no? Y es más, muchos de los ingleses apoyaban a los teólogos reformados de Oxford, de Cambridge, de donde salió todo eso, ¿no? Muchos de los puritanos eran gente de negocio, artesanos, personas profesionales. O sea, no eran cualquier tipo de persona. Eso es el presbiterianismo. Si alguien le pregunta cuál es el efecto del calvinismo, Inglaterra. Los hugonotes fueron totalmente aplastados. Francia se llenó de la sangre de los hugonotes. Los aplastó. No dejaron que florezca nada. Por eso Francia no es protestante. Y en verdad, por eso no es protestante. Pero Escocia sí. Y en Escocia querían hacer lo mismo. Pero fíjese cómo es, como vuelvo a repetir. Siglo XVI, la fe se defendía con sangre. Debates también. Pero lo más efectivo era la guerra. Para muchos. Así que más de la mitad, durante el siglo XVI, Europa se llenó de la sangre de católicos y protestantes. Y no de 3 o 4. Un siglo tiene 100 años, de 1600 a 1500, 1590 más o menos. ¿Qué sucedió ahí? Más de 100 millones de cristianos se mataron unos a otros, entre católicos y protestantes. Sí, en el nombre de Cristo. Nunca se olvida eso. Nunca se olvida eso. ¿Ok? Se mataron. No musulmanes contra católicos o protestantes, sino católicos y protestantes, ambos que creen en Dios y nombran el nombre de Cristo, se mataron en nombre de Dios. ¿Cómo financian su viaje aquí? Bueno, había una compañía en Inglaterra que se llamaba la Compañía de la Bahía de Massachusetts, ¿no? Eran personas adineradas en Inglaterra, ¿no? Y eligen a una persona que se llama John Winthrop para que sea el gobernador de la nueva colonia. Ellos querían venir aquí, ¿no? Entonces salen de Inglaterra, Winthrop, en compañía de 2 de sus hijos, ¿no? A bordo de una nave grandísima que se llama Arbela. Salen en abril de 1630, 10 años después, ¿no? Luego vienen, él es solamente uno de más de 11 naves de viaje de Inglaterra, 11. Y no eran chiquitos, eran grandísimos, mucho más grandes que el Mayflower que vinieron los peregrinos, ¿no? Alrededor de 800 puritanos, mire, 800. Cuando vinieron los peregrinos eran 100, pero sobrevivieron 30 más o menos. Aquí están saliendo 800 puritanos. Durante un periodo de 5 años, salieron de Inglaterra más de 20.000 puritanos. Los historiadores cuentan que cuando esta gente salía de Londres y de otros lugares de Inglaterra, pensaban que prácticamente Inglaterra se estaba quedando sin población. Porque veían miles y miles, oiga, son 20.000. Vinieron aquí, puritanos. Dejaron muchos a sus amigos, iglesias, se vinieron con toda la familia. Inclusive trajeron hasta sus animalitos, perritos, gatitos, un montón de cosas. Gallinas. El viaje no fue fácil.
pero vinieron aquí. Cuando los peregrinos que habían venido 10 años antes, 1920, dijeron, oh, llegaron los puritanos, los de Inglaterra. Oh, sí, ¿cuántos vinieron? Cuando le dijeron que venían 12,000, 15,000, sé que no podían creerlo. Tuvieron que ir, bajar donde estaban ellos y ver, y se quedaron asombrados. Ellos dijeron, se vino toda Inglaterra. Literalmente, se vino toda Inglaterra. Ellos fueron los padres de esta nación. Su líder, John Winthrop, cuando llega aquí, ¿no? Él es el gobernador, él escribe entonces su obra, que todavía lo tenemos aquí, está en la librería del Congreso, se llama Un modelo de la caridad cristiana. Lo he leído, puse ahí algo de lo que él habló, y es increíble, una visión completa de los Estados Unidos en 1630, que es prácticamente una profecía de este país. Una profecía, al lado del pacto que hicieron los de Mayflower en 1620, los peregrinos. Entonces prácticamente Estados Unidos es el resultado de un pacto divino. ¿Sí? Estados Unidos es el resultado de un pacto divino. O sea, el esfuerzo que hizo Lutero, Calvino, John Knox y otros reformadores, prácticamente este es el resultado. Y vinieron con la Biblia de Ginebra bajo el brazo, con los salmos, la salmodia, cantaban igual que los peregrinos, los puros salmos. Llegan aquí su primer servicio, un sermón, 2, 3 horas, dando gracias a Dios, parten el pan, abren la salmodia y comienzan a adorar a Dios. Lo mismo sucede con los presbiterianos que vienen aquí. ¿No? En 1600 entonces a 30, ¿no? Cuando llegan aquí, el 8 de julio de 1630, entonces una vez que vienen aquí ya los puritanos, entonces celebran su primer día de acción de gracias. Recuerde que el primero fue en 1620 con los peregrinos. Prácticamente esta semana lo celebramos aquí. Pero el primero, pero segundo celebración de Día de Acción de Gracias fue en Massachusetts, 1630, 10 años después, el 5 de julio. Interesante, porque el 4 de julio es el día de la independencia de esta nación, algo tal vez profético. Pero en 1630 los puritanos celebran, dan gracias a Dios, cantan cantidad de salmos y dan gracias a Dios por estar aquí en la Nueva Jerusalén. Un año después, en 1631, prácticamente un año se había acabado prácticamente todos los víveres, la gente no quería morir como sucedió en otras colonias, y John Winthrop, el gobernador, escribe a uno de sus hijos y le dice, necesito que mandes comida o vamos a perecer. Literalmente así, no era fácil. Y de una manera providencial llega, ¿no?, un barco lleno de provisiones y comida para los puritanos. Cuando reciben eso, acción de gracias al Señor. Entonces, si se dan cuenta, esto es algo, era común la práctica de Día de Acción de Gracias, o dar gracias a Dios por eventos como esto. Así que de esa manera ya se fundamenta ahí el origen, la raíz verdadera de los Estados Unidos de América, calvinista reformada, gracias a los esfuerzos que un siglo antes el francés, ¿cuál francés? Juan Calvino. Muchos lo llaman ginebrino porque ahí hizo su obra, pero francés ginebrino hizo una gran labor. Su legado no ha terminado. Cuando ustedes hablen y vean de Estados Unidos, piensen Juan Calvino. Claro, la mayoría no le va a entender absolutamente nada, pero usted ya sabe. Usted ya sabe el origen de esta nación y ya sabe de dónde viene. Bueno, así que con esto voy a terminar y espero que esto haya sido de gran ayuda a ustedes. Oremos. Padre, gracias en el nombre de Jesús, y que haya sido de gran ayuda este momento y iluminación para entender cómo tú has actuado en la historia. Así te pido en el nombre de Jesús. Amén, hermanos. Que la gracia de Dios sea con todos ustedes. Amén.